Por favor. Buenos días, estamos aquí un año más para animar a todo el mundo, a todos los pontevedreses, a que se cuelguen las zapatillas y que participen en nuestra San Silvestre. Por las condiciones, tenemos que un año más tener una San Silvestre un tanto especial, pero en visos de ir a la normalidad, con lo cual os animamos a participar, a que os anotéis, a que vengáis todos con los amigos, que colaboréis. Este año va a ser una fiesta otra vez. Tenemos en la participación un regalo de una camiseta para todo el mundo, para todos los que os anotéis, con la entrega de 1 kilo de alimento solidario para toda la gente que lo necesita. Ya sabemos que aquí los pontevedreses siempre estamos dispuestos a cooperar y a ayudar cuando hace falta. Y para celebrar el fin de carrera, un chocolate con churros o un chocolate con algo de sólido para tomar y compartir con los amigos. Os esperamos. La inscripción empieza ya, o sea, animaros, por favor, colaborar y venid y participar. Gracias. Bueno, moi ben, pois bons días a todos e a todas. Creo que a presidenta explicou así rápidamente, pero moi ben, non? O ano pasado decidimos que a San Silvestre tiña que facerse, ainda que fora un formato diferente. Decidimos que había que sacar adiante porque un emblema dentro de Pontevedra, dentro das carreiras e da parte da actividade física que hai en Pontevedra, e que ten un componente lúdico singular. A San Silvestre de Pontevedra si tomamos como referencia a nosa poboación, probablemente das máis numerosas de España, sin dudar, tendo en conta o nivel de poboación de Pontevedra. Tamén unha das máis variopintas, das máis alegres e das máis solidarias, que é un elemento fundamental. Este ano podemos mellorar un pouco situación pandémica e, por lo tanto, facela dun xeito diferente. Non podemos recuperar todavía o formato original, pero vámonos achegando a ese formato. Non podemos recuperar, debido a eso, tamén o circuito tradicional, pero eliximos un circuito bonito, vistoso, fácil de facer, non? Tan fácil de facer que ata o concelleiro vais a animar a facer. Por lo menos ha empezado, non sei se ha terminado, pero ha empezado desde logo. Vai a ser unha San Silvestre menos rara, pero máis silvestre, utilizando un espacio natural como son as Junqueiras do Alba, que é un espacio fermoso, a carón da cidade, un luxo para esta cidade. E, por lo tanto, vai haber San Silvestre e esperamos, ademais, que sexa unha San Silvestre con moita participación. Agora, Víctor Riobó vai nos explicar un pouco que vai consistir, como se vai a facer, como se vai a organizar, porque non poderemos salir todos xuntos como nos gustaría, habrá que facelo por frecuencias de saída para evitar as aglomeracións, con todos os requisitos de control, con toda a prudencia. Hai que seguir mantendo a prudencia nesta situación. Estamos mellor, pero poderíamos estar mellor e, por tanto, hai que seguir tendo moito cuidado. Haberá festa, haberá chocolate con churros con sólidos e haberá diversión segura. E tamén haberá esa parte solidaria que a nós nos importa tamén moito, non? E por iso recomendamos, pedimos a xente que vaya a participar, que se vaya a anotar, que participe tamén na recollida solidaria de alimentos para o Banco de Alimentos nunhas datas nas que se fan falta todo o ano, nestas datas todavía moito máis. Por tanto, animamos a xente a que, en canto se inscriban aportando alimentos para aquelas persoas máis necesitadas da nosa cidade. E, por a miña parte, nada máis, simplemente insistir, como dixo a presidenta da gimnástica, que a xente se anime a pasar un rato divertido, a pasar un rato diferente, a ir recuperando ese espírito da San Silvestre de outros tempos e finalizar, como sempre, dando as gracias ao meu agradecemento á Sociedade Gimnástica polo seu traballo e polo seu esforzo, porque sin ese traballo e sin ese esforzo
desde logo non se podía facer nin esta prova nin moitas que celebramos ao longo do ano e que son unha marca que fai a Pontevedra unha cidade moi especial en canto se refiere ao fomento da actividade física. E por a miña banda nada máis, dou a palabra a Víctor Riobó que vos explicará un pouco en que vai a consistir a prova. Bueno, nada, estamos en outra edición máis da Silvestre de 2021, ya casi son 40 ediciones, con muy pocas ediciones que no se pudieron celebrar, pero la verdad que con el éxito más o menos del año pasado, que no fue una San Silvestre física, pues este año pues, se eleva, como dice, una San Silvestre menos rara que la anterior, pero sai cheque, o sea que también es bastante rara, pero que el otro lema es la San Silvestre máis silvestre. Una de las cosas importantes que tuvimos que tomar es intentar volver a mantener la edición, intentar hacer una edición física, pero intentar hacer una edición bastante segura, tal como están las cosas, que está mucho mejor, pero que tenemos que ser bastante cautelosos. Se intentaba hacer, como todos los años a las 5 de la tarde, en Monte de los Ríos, y esa salida, aunque fuera con menos participación, pero era muy incontrolable. Entonces, pues, Pontevedra es una maravilla de ciudad, tenemos varios parques, podía ser la Illa do Pobo, ir a las Culturas o a Suqueira de Alba, y decidimos más controlable, menos gente, menos aglomeración de gente que está habitualmente. Entonces, tomamos la decisión de irnos a Suqueira de Alba, hacer 17 salidas de 150 personas a la salida, cada 20 minutos, de los cuales empezamos a las 10:30 hasta las 5:40, que es la última salida. Hay un pequeño parón a las 13:50, que es la última salida de la mañana, y volvemos a reiniciarlo a las 16:00, el horario de tarde. Destacar que nos pondríamos, si tiene éxito de participación, esperemos que lo tenga, 2.550 inscritos, más ese voluntariado que queda siempre horario, o sea que realmente podríamos estar en 2.600 personas, las acompañantes, que intentemos tampoco que la gente vaya a acompañar, que vayan todos a participar, pero 2.600 personas, que es más de una tercera parte de ese récord histórico que tuvimos en el 2019, que fueron 17.000 dorsales físicos entregados. No podemos contar a esa gente que se metió por el medio, que bueno, que fueron 7.000, fue un récord histórico en una población que era relativamente pequeña por población. Entonces es una de las más multitudinarias de toda España, de las más antiguas, de las más multitudinarias y probablemente de las más festivas, porque casi todas las silvestres que se están haciendo hoy en día son bastante regladas, con una inscripción, con una plataforma de pago, con categorías, con resultados, y esta pues casi volvemos a lo de antes, o sea, casi son un dorsal, disfrazarse y salir a participar en grupo, en compañía, en familia, y destacar también todos esos clubs de Pontevedra, que también hay bastantes que hacen piña en la San Silvestre, entonces intentar que estos dos clubs pues, que busquen ese horario común para cada club y que puedan participar entre ellos, pues todos los de rugby, los de antes, los de piragüismo, los de gimnasia, o sea que la sociedad gimnástica de atletismo, y intentar que haya muchas mini fiestas, o sea, 17 mini fiestas, y que sea un éxito rotundo de esas casi 1.600 personas. Sí que es obligatoria la mascarilla, también para prevenir un poco ese riesgo de masificar y de poder de contagios. Y después la inscripción se va a poder hacer en la página de la Asociación de Pontevedra, pontevedra.com. Un formulario muy sencillo, sobre todo, que es lo que intentamos, sobre todo este año, al estar marcado, para tener un control y para poder tener un seguro deportivo, al final, para no meternos en ningún tipo de problemas externos. La plataforma va a estar activa desde hoy a las 12 de la noche, o sea que a partir de hoy ya se puede realizar la inscripción. Cuanto antes la gente se inscriba mejor para poder elegir ese horario, que más le convenga a cada persona. Y después la recogida de dorsales del 27 del 12 al 30 del 12, como todos los años, horario de 10 a 1:30, de 4:30 a 7:30 en la Casa de Luz. Es algo también bastante carismático de la San Silvestre, que la gente vaya allí no solo a reunirse el día de la San Silvestre, sino también que se reúnan pues, como tradición y a mitad de dorsales pues, que vayan a tomar algo, una cerveza entre amigos. Y mantenemos, pues como no, el premio Mejor Disfraz. Y este año se le va a dar también, seguramente la CONE,
mayor participación, de mayor edad, y al más joven, solo, eso es visto, es el más joven en general. Y el resto, pues nada más, la verdad que es, como lo dice San Silvestre y Silvestre, pues es un parque precioso, bonito y es un circuito cortito, de unos 200 metros, que el personal puede hacer andando y animar a toda la población de Pontevedra y alrededores que se animan. Lo decías un poco, Víctor, que entiendo que sobre todo recuperar ese ambiente festivo, ¿no? Sí, realmente al final, pues bueno, son 17 mini ambientes festivos. Al final la fiesta es la misma. Sí que es bonito ver Montevideo totalmente lleno de gente, pues esa fiesta previa, que la gente saltando, gritando, animando y cantando casi, pues con esa salida y ver Pontevedra. El éxito del 2019 ya no solo fue 600 participantes, que conseguimos que todo el recorrido, casi 100 kilómetros, estaba cerrado, estaban entrando los primeros y estaban saliendo los últimos. O sea, conseguimos hacer una carrera que fue totalmente circular y rodear todas las calles de Pontevedra llena de corredores, que no son corredores, que es la fiesta, o sea, lúdica, deportiva, social y una manifestación deportiva de 7.000 personas, que yo creo que cualquier ciudadano de Pontevedra alrededor está deseando que volvamos a esa gran fiesta y disfrutar todos juntos, con todo lo que conlleva fuera de las pandemias, que sean los que lleguen y con la pandemia, pues como hablamos. Muy bien. Esto.